Desgraciadamente, entre los muchos prejuicios que hay con el nombre Pitágoras, el mayor prejuicio tiene que ver con, como sabrán muchos de ustedes, con este dibujo. Muy desafortunado dibujo. Esto es un triángulo rectángulo y en el colegio tuvieron a bien enseñarnos, en el mejor de los casos, incluso puede que lo hubiéramos aprendido, que si esto vale A, esto vale B y esto vale C, A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que posiblemente nos han puesto esto y no nos han hecho el dibujito. Con lo cual nos han hecho una faena soberana, porque esto, sin el dibujito, no tiene ningún sentido. Las matemáticas son, ante todo y primero, dibujos, y no cifras. Y no cifras, son dibujos. Y bien harían los que diseñan los programas de enseñanza en no dejar la geometría para el final, en junio, si da tiempo, y para jugar con el compás un ratito, sino dar un 60 o 70% de geometría, porque después entenderían mucho mejor todo lo demás. Las operaciones, la analítica, el álgebra, el cálculo. Que sin duda alguna, el cálculo, que es maravilloso, pero es la versión más prosaica y absolutamente vulgar del arte de las matemáticas, de la poética de las matemáticas, de la dimensión simbólica, trascendente y espiritual de las matemáticas. Ya simplemente pasar de estas letras al dibujo es mucho más interesante. La superficie del cuadrado gordo es la misma que esta más esta juntas. Y eso es lo que significa esto. Que A al cuadrado, porque elevar al cuadrado es coger una magnitud y dibujar el cuadrado asociado, por eso se dice al cuadrado. La superficie de esto es igual que esto más esto. Una cosa que es la suma, hay una secuencia de 3 en el que lo grande es la suma de lo mediano y lo pequeño. Ya solo dicho así, esto se puede asociar con muchísimas más cosas. Esto es lo que queda, el teorema de Pitágoras, ¿no? Por supuesto. No sé si es peor. ¿Así que tal? ¿Sí? Genial, perfectos. Bueno, pues dicho esto voy a empezar por donde sin duda alguna yo creo que hay que empezar, si no, no empezaría así. ¿Qué dice? A ver a cómo le resuena esto. El mismo señor que supuestamente aporta esto a la historia de las matemáticas, que entre nosotros, esto que se llama teorema de Pitágoras, no es de Pitágoras. No. Rotundamente no. Es un teorema egipcio, mucho más antiguo que Pitágoras, que él aprende en Egipto. Si es que él existió. Pero ese mismo señor parece que escribe o está vinculado con esto que les voy a leer ahora. Dice, primero, a los dioses inmortales, como manda la ley, hónralos y respeta el juramento. Luego a los nobles héroes y a los démones subterráneos, démones, los daimones, venéralos, cumpliendo las tradiciones, y honra a los padres y a los familiares más próximos. De los otros haz tu amigo a quien sea el mejor. Pronuncia palabras suaves y haz acciones útiles. No odies al que es tu amigo por causa de un pequeño error mientras puedas, pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Ojo la frase. Pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Esto es semejante en todo a lo de Machado de la Encina. Brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Y apréndete bien estas cosas, domina tus costumbres. Lo primero, el vientre, el sueño, la lujuria y la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas, ni con otros ni por tu cuenta, pues has de avergonzarte, sobre todo, ante ti mismo. Falta un rato, pero ojo. O sea, ahora lo único que yo querría es que digáis, por Dios, ¿eso dónde está escrito? Dámelo, dame una fotocopia para leerlo. Vale. Practica la justicia en hechos y palabras y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto y sobre todo, ten en mente que la muerte está destinada a todos y que las riquezas amasadas en otro tiempo en el siguiente, perecerán. Cualquier dolor que sufran los mortales por azares divinos, si te corresponde por destino, sopórtalo y no te indignes, pues es conveniente aliviarlo en la medida que puedas, pero atento, que a los buenos nunca les ha hecho mucho mal la moira. Muchas razones usan los hombres cobardes o nobles, que ninguna te dé miedo, o te disuada de actuar por ti mismo. La mentira que se diga, aguántala dulcemente. Y lo que ahora te digo, cúmplelo siempre. Que nadie, con palabra o hecho, te persuada jamás para hacer o decir aquello que no sea lo mejor. Piensa antes de obrar, para que no se produzca algo necio. Actuar o hablar de forma insensata es propio de un hombre malvado. Pero lleva a cabo las cosas que no te traerán arrepentimiento. No hagas nada que no entiendas, sino aprende lo que necesitas. Y así crecerá tu vida de forma agradable. No conviene descuidar la salud del cuerpo.
más bebe bien y come con mesura, haciendo gimnasia. Y por mesura entiendo aquello que no te perjudicará. Acostúmbrate a tener un género de vida puro y calmado y guárdate de hacer cualquier cosa que produzca envidia. No hagas dispendio en el momento inoportuno si conoces las cosas buenas. No te portes como un avaro. La mesura es lo mejor de todo. Haz las cosas que no te vayan a arañar. Y piensa antes de actuar. No dejes que el sueño penetre en tus bandos ojos antes de haber repasado 3 veces cada hecho del día. ¿Dónde transgredí las reglas? ¿Qué conseguí? ¿Qué dejé sin cumplir? Comenzando desde el principio, repítelo. Y después, si obraste mal, atorméntate. O en caso contrario, deleítate, esfuérzate en ello, cuídate de ello. Conviene decirte estas cosas. Esto te pondrá tras los pasos de la divina virtud. Sí, por aquel que puso en nuestras almas la tetratkis, quedaos con eso. Muchos diréis, ¿eso qué es? Luego viene. Fuente de la eterna naturaleza, comienza tu tarea. Tras cumplir las oraciones a los dioses, si has mantenido estos preceptos, reconocerás la composición de los dioses inmortales y de los hombres mortales. Reconocerás la composición de los dioses y de los hombres. Y como todo pasa, como todo se mantiene, y conocerás lo que es la ley, que la naturaleza es en todo igual, de forma que no tengas esperanza por lo que no admite ni te pase inadvertido. Conocerás hombres que tienen padecimientos, que han elegido ellos mismos, desdichados, que están cerca de los bienes pero no los ven ni los escuchan. Pocos son los que comprenden la solución de las desdichas. Tal es el destino que daña sus mentes. En sucesión circular, una y otra vez, soportan interminables desdichas, pues la discordia, triste y mala compañera, nos daña, sin que se den cuenta desde su nacimiento. Aquella no conviene aumentarla, sino cediendo, escapar de ella. Padre Zeus, libéralos a todos de tantos males. Te ruego que les muestres qué daimón puede usar cada uno. Pero tú anímate, pues divina es la raza de los mortales a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. Divina es la raza de los mortales. De estas cosas, si has recibido algo, conservas mis preceptos. Te curarás y salvarás tu alma de estos padecimientos, pero abstente a la ingesta de seres vivos, como dijimos en las purificaciones y en la limpieza del alma, atendiendo con discernimiento a cada cosa y poniendo como auriga a la razón más alta y superior. Y cuando tras haber dejado atrás el cuerpo, llegues libre al éter, serás inmortal, una divinidad imperecedera, ya no mortal. La pregunta es, ¿por qué demonios, y esto lo digo con ira, ¿por qué demonios Pitágoras es famoso por ese dibujo y no por esto? Y a mí que me lo expliquen. ¿Quién ha decidido? ¿Veis lo que quiero decir? Vamos a ver, léemelo otra vez. Esto, de haberlo escrito Pitágoras, se escribe en el siglo VI antes de Cristo. Sexto, el siglo de la gran transformación, de los grandes iniciados, de Buda, de Confucio, de Zoroastro, ¿no? de los que llegaron a poner orden y a señalar caminos, de los que abrieron brecha. Ese siglo VI. Y a la altura de todos esos, Pitágoras, ¿no? Primer dato, no es un matemático que más o menos, no, por Dios, es uno de los grandes iniciados de la historia. No voy a hacer publicidad, pero es un libro magnífico de Atalanta, con las biografías de Pitágoras, ¿no? Porfirio, Jámblico, Diógenes Laercio, Diodoro de Sicilia y Focio de Constantinopla. Una serie de señores, casi todos del siglo III después de Cristo, Diodoro del I y Focio del IV. Pero bueno, una serie de que se esmeran por escribir la vida siglos y siglos después de ese personaje absolutamente desconocido para nosotros, que fue uno de los grandes iniciados y un renovador absoluto de una nueva manera de entender la relación del hombre con su dimensión espiritual. Pitágoras no fue solo lo que nosotros entendemos como un matemático. La palabra matemáticas parece que la acuña el propio Pitágoras, igual que la palabra filosofía, ¿no? Ya solo con haber aportado esas dos palabras a la historia de la humanidad, matemáticas y filósofo, filosofía, ya con eso merecía una dignidad mayor el dibujito que no es suyo, ¿no? Claro, Pitágoras va a ser el padre de un... siempre se estudia en los tratados de filosofía y tal, como un presocrático, filosofía antigua, antes de Platón. Evidentemente Platón, en un porcentaje importantísimo, es un filósofo neopitagórico. De todos los diálogos de Platón hay uno en concreto, el Timeo, que es exactamente la doctrina pitagórica, tal cual. Se formó Platón con los neopitagóricos y adquirió, y en ese momento en el que, por Dios, diferenciar entre espiritualidad y filosofía era completamente absurdo. Esas diferencias típicas de nuestra manera de entender el mundo, fragmentadas, con especializaciones en las que una rama del conocimiento no tiene nada que ver con nosotros, serían el hazmerreír de cualquier sabio de la antigüedad. Todo tiene que ver con todo y la filosofía y la gnosis es una manera de encontrar una trascendencia. En lo espiritual, la razón tiene su papel.
Por supuesto que lo tiene, porque si no, no lo tendríamos. En lo espiritual tiene un papel todo lo que somos, no unas partes solo, todo lo que somos. Cuerpo, alma, razón, intelecto, pasión, emociones, todo. Porque si no, no valdría. O lo tiene todo o no. Ante todo, y la gran aportación de Pitágoras, y ojo, los pitagóricos, puesto que ya saben ustedes que hay muchos estudiosos, investigadores, que creen que Pitágoras como tal no existió, no fue un señor. Es un mito creado siglos y siglos después, porque las biografías son 6 siglos después. 6 siglos después. La primera que tenemos. No existió, es una idea reforzada de un maestro hipotético del que se construye una vida que acredita un movimiento espiritual que tuvo lugar en el corazón del Mediterráneo, concretamente en la Magna Grecia, en Sicilia, aunque venía de Oriente, lógicamente, ¿no? De Samos. Pitágoras de Samos, era samio, de la isla de Samos en Asia Menor. Para ir rápido, ya me enrollo mucho y esto supuestamente que tiene, y quiero contar lo de la música, que es de lo que va. Fijaos, la propia formación de Pitágoras es sospechosamente impecable. Cuando digo impecable es que cuando uno en el siglo I, en el siglo II después de Cristo, mira para atrás y quiere construir un personaje maravilloso que sea el más sabio que haya habido en la historia de la humanidad, pues se coge los grandes puntos de conocimiento de la antigüedad. Véase Asia Menor, Mileto. Todos coinciden, ¿no? Pitágoras nace en Samos y de Samos está es alumno de Ferécides, desde ahí se va a Mileto, donde conoce a Anaximandro y conoce a Tales de Mileto, que le dice Tales que él había estado en Egipto y tú tienes que ir a Egipto y hacerte sacerdote geómetra, pero antes de ir a Egipto se queda en el Monte Carmelo, donde están los anacoretas del Monte Carmelo, para aprender toda la mística y la ascética. Aprendido eso se va a Tebas y en Heliópolis recibe la iniciación durante 7 años y se hace sacerdote geómetra. Geómetra, es decir, adscrito al dios Yehuti, es decir, el dios Tot, el que enseña los números y las letras a los hombres. Desarrolla su actividad, y aprende todo esto, claro. Desarrolla su actividad como sacerdote geómetra, que son sacerdotes que replican en su actividad la creación del universo a través del número, que es lo que vamos a hablar hoy, no me da tiempo. La recreación del cosmos a través de la idea del número, pero de repente una invasión de los babilonios y se lo llevan a Caldea. Y ahí aprende todo lo que es matemática, cálculo, astronomía, relación con los astros, tal. Y al volver a su isla, ya fijaos, con montones de años, ¿no? Y después de toda esa trayectoria impecable, se pelea con el tirano local, un tal Polícrates, y entonces se va a Delfos y recupera el culto délfico, que estaba pervertido, y coloca una nueva Cirila. Y después de Delfos, ya después de ese currículum impecable, y a todas luces, imposible. Es un mito. Vamos a hacer un mito de un señor que estuvo en todos los centros de saber de la antigüedad, se va a la Magna Grecia y funda una hermandad, la hermandad pitagórica. Ojo, la hermandad pitagórica no eran un puñado de tíos frikis que se iban con Pitágoras en un templo dedicado a las musas. No, fue una manera de entender la sociedad. Y hubo una sociedad pitagórica, dirigida por la hermandad pitagórica, que era una comunidad. Comunidad en toda regla, monástica, podríamos entender. Pero que una de sus funciones era política, gobernar a los pueblos. Y quisieron ser un nuevo orden social, basado en el conocimiento espiritual. Y prosperaron. Y no hubo una ciudad, ni 2, ni 3, fue por toda la Magna Grecia del sur de Italia. Esto acabó, como estos intentos loables de transformar el mundo de una manera directa, en tragedia. Los pitagóricos fueron perseguidos, quemados, en la famosa matanza del Metaponto, no se sabe qué fue de Pitágoras, y muchos otros pitagóricos pues, se fueron de la boca, cosa que era prohibida, porque todo lo que se enseñaba en la hermandad, secreto de silencio, con lo cual hoy todo lo que se pueda decir, hoy yo, si fuera pitagórico, me tendrían que matar, porque no se puede transmitir lo que se contaba allí, eran enseñanzas estrictamente esotéricas, es decir, reservadas para unos iniciados que tenían unas aptitudes intelectuales, morales, éticas, espirituales, es decir, en todo orden de cosas, a los cuales se les daba una información que les producía la capacidad de la trascendencia y del gobierno de los hombres. O sea que Pitágoras no es el del teorema. Es una cosa muy gorda y muy inspiradora de grandes movimientos posteriores. Las leyendas antiguas hablan de Pitágoras como un ser medio divino, ¿no? Con rasgos divinos y con unas capacidades extraordinarias. Excuso decir que se cuenta de él, claro, no nos da tiempo a leerlo, por favor, leedlo de Pitágoras. Nos cuentan de él que sus capacidades extraordinarias, pues, como por ejemplo de saber, creía en la metempsicosis, en la reencarnación de las almas, y tuvo la capacidad y el don de recordar quién había sido, y sabía perfectamente que había sido un guerrero de la guerra de Troya, y que luego fue no sé quién, y que luego no sé cuánto, por orden, pim, pum, 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 y me toca hasta aquí y ahora, y, o sea, podía estar en 2 lugares a la vez, bueno, fenómenos extraordinarios. Ese hombre a medio camino entre hombre y Dios, que genera una manera de entender el mundo, que se basa, la gran aportación de la geometría pitagórica es, esto se me cae en este momento, el número, en griego aritmos.